Buenos días. Pues parece que hemos pasado a octavos, ¿no? ¿Habéis oído las noticias? ¿No? Hombre, por favor, que yo sepa de fútbol, esto ya es un tema nuevo. Pero resulta que, sí, la verdad es que ¿para qué os voy a mentir? Desde que me casé dicen que dos que duermen en el mismo colchón y a mí el fútbol me ha gustado en la vida y creo que nunca me gustará, pero oír ya de fútbol, oigo. Y partidos ya he oído que hay 3. Lo que pasa es que yo reconozco que personalmente pues le tengo un poquito de asco a la Roja. No por nada, sino porque me fastidió el día de mi boda. Porque no sé si sabéis que la primera Eurocopa que ganó la Roja, después de 30 años sin ganar ninguna, fue el día de mi boda, el 29 de junio de 2008. Y normalmente tú pensarás, ¿y para qué pones una boda ese día? Pero si la persona con la que te casas jura y perjura que es imposible que ganen porque hace 30 años que no ganan, pues tú confías y piensas, bueno, pues no va a ganar. Así que os puedo decir que la única persona de este país que en las semifinales iba con Rusia era yo. Y aún así no me funcionó. España ganó y aún encima tuvo la poca decencia de ganar la final también. Así que imaginaros, cuando se acaba la boda, que había sido al mediodía, y mi marido me dice, cariño, no te importa, ¿verdad?, que vayamos a ver el partido con unos cuantos amigos, con mi vestido de novia largo, mi cola, y yo, perdón, ¿que vamos a dónde? A casa. Si lo ponemos en casa, no pasa nada. Ponemos la tele fuera, vemos la final, porque es que esto es histórico. Y yo pensando, histórico es que me caso contigo. Eso es histórico. No que haya llegado esto al final. Así que ahí me senté, con mi vestido de novia, esperando aquel maldito partido que terminara. Pero me llama la atención, no solo porque es algo que reconozco que no le perdonaré nunca ni a la Roja, ni por supuesto a mi marido, y ahora ya lo hago público, pues para que lo sepáis, sino porque me llama mucho la atención siempre que me siento a ver el fútbol, con Jona, con amigos, que todo el mundo sabe más de fútbol que los entrenadores que están ahí, que los jugadores que están jugando. Si has visto algún partido de esta Eurocopa, que si no recuerdo mal llevamos 3, el nombre que más habrás escuchado es Morata, porque por lo que comentan el chaval lo de tirar a puerta no se le da bien. Entonces me hace gracia que el pobre... ¿Sí o no? Es que me hace muchísima gracia porque yo solamente escucho a la gente decir, madre mía, pero es que al final va a dar a la luna, pero es que este chico donde ha entrenado, y yo pienso, ¿pero quién es el que está sudando aquí? ¿Tú con tus nachos y tus olivas? ¿O el pobre chaval que está corriendo y poniendo el corazón a tope para conseguir llegar y conseguir meter gol? El entrenador no tiene ni idea, no sé si lo sabíais, pero los entrenadores de España son el resto de personas que no van a la Eurocopa, ¿vale? Son los que saben cómo habría que hacerlo mejor que el propio entrenador. Y es algo que me llama mucho la atención porque parece que nos hemos vuelto una sociedad como antiguamente con las obras, ¿no? En que uno trabaja y 3 miran. Yo recuerdo con mi abuelo que por muy topicazo que suene, a mi abuelo le encantaba con su gallata. En verano, cuando iba a pasar el verano con él, pues siempre que íbamos al Vermú a tomarnos nuestro mosto sin alcohol, y eso sí, los pobres boquerones que estaban buenísimos, me acuerdo que siempre teníamos que parar en alguna obra y mi abuelo con la gallata señalaba todo lo que estaban haciendo mal, lo comentaba con los amigos del pueblo que también estaban por ahí, pero los que estaban ahí, siguiendo un mapa de un arquitecto, que yo creo que eso es no se puede descifrar, eran aquellos pobres chavales. Pero sin embargo, todo el mundo a su alrededor sabían lo que estaban haciendo bien, lo que estaban haciendo mal, y yo lo habría hecho mejor. Y me parece que es un poco como el fútbol, ¿no? A veces los miramos y yo habría llevado a este, yo jugaría así, yo tiraría así. Y nos encanta criticar a la gente que está a nuestro alrededor desde nuestra posición cómoda y tranquila, sentados en una silla. Y me da la sensación, no sé si es la tuya también, que esta pandemia nos ha hecho un poco más quejicas todavía. Nos ha hecho un poco más, es que qué injusticia, yo habría gestionado la pandemia de esta manera, yo no habría hecho aquello, yo creo que esto se hace así, yo creo... Y me da la sensación que nos hemos como metido mucho más en ese rol de, desde sentado detrás de mi pantalla, mientras como mis nachos, soy capaz de decirte cómo tendrías que hacer las cosas. Hay una historia que me encanta. La conoces bien, ¿eh? No te voy a descubrir una historia nueva. Creo que es difícil en la Biblia descubrir historias nuevas, pero sí que es cierto que creo que todas pueden enseñarnos siempre algo nuevo. Esta historia solamente la cuenta Juan.
Y no sé si es porque el resto no consideraron que fuera importante o porque quizás no escucharon hablar de ella, pero la realidad es que Juan es el único que la cuenta con bastante detalle. Y si te digo que es una historia que ha llevado a la controversia de si aquel vino tenía o no tenía alcohol, si vienes de un contexto religioso, creo que ya sabes a qué historia me refiero. Y es al milagro del agua que Jesús convirtió en vino en las bodas de Cana. Déjame que lo leamos juntos. Si has traído tu Biblia o si tienes tu móvil, te invito a que me acompañes. Se encuentra en Juan 2, versículos del 1 al 10. Y dice así: Al tercer día hubo una boda en Cana de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Y Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. Y como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen más vino? Y Jesús respondió: Mujer, ¿qué tengo que ver con eso? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os diga. Allí había 6 tinajas de piedra para agua, de las que usan los judíos para purificación. En cada una cabían 2 o 3 cántaros, más o menos 50 litros. Jesús les dijo: Llenad esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Después les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala gustó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que la habían sacado, el maestresala llamó al novio y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido bien, sirve el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este milagro en Caná de Galilea fue la primera señal que hizo Jesús. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. La primera parte, hoy me gustaría contarte un par de cosas solo de esta historia. La primera que me gustaría contarte es una cosa que me llama mucho la atención porque me siento súper identificada. Y es la actuación de María, la madre de Jesús, ¿vale? En el versículo 4 dice, versículo 3, perdón, como faltó el vino, la madre de Jesús le dijo a Jesús: Oye, que no tienen vino. Y Jesús le respondió: ¿Pero qué tengo yo que ver con eso? Si aún no ha llegado mi hora. Y su madre le dijo: Haced todo lo que os diga. Yo no sé si a ti te llama la atención como a mí, pero a mí me parece espectacular que la madre dice: Jesús, que hay un problemilla por aquí, si lo puedes solucionar. Y Jesús le dice: Oye, que esto no va conmigo, que no es mi momento. Y la madre, en lugar de decir, intentar convencer a Jesús, oye, ¿qué tal?, dice: Haced lo que os diga. A mí esto me recuerda cuando yo les digo a mis hijos: no subáis ahí que os vais a caer. Y mis hijos me dicen: no, si yo mantengo el equilibrio, mamá, no te preocupes. 3, 2, 1, niño al suelo. Y entonces cuando, mamá, me he hecho daño, si ya tengo la tirita preparada, es cuando tú adelantas lo que va a pasar porque conoces tan bien a tu hijo que sabes perfectamente lo que va a hacer y las consecuencias que eso va a traer. Y me da la sensación que esto es exactamente lo que le pasa a María. María va a Jesús a contarle un problema. El problema es que no hay vino y que eso va a suponer una deshonra para esa familia. Pero María no se espera a ver cuál es la respuesta de Jesús, no se espera para saber si Jesús lo va a hacer o no, porque conoce tan bien a su hijo que sabe perfectamente lo que va a hacer. Sabe que para Jesús la gente es importante y los sentimientos de las personas son lo más importante. Por eso sabe que Jesús no va a dejar a esa familia pasar por esa vergüenza. No sabe qué, no sabe cómo, pero sabe que Jesús va a actuar. Y mi pregunta es: ¿cómo sabe María que Jesús va a actuar? María lleva 30 años al lado de Jesús. Ella es quien lo ha educado. Ella es quien le ha ayudado a crecer. Ella es quien ha ido guardando, como dice la Biblia, cada cosa que Jesús hacía en su corazón. Y eso me lleva a una pregunta. ¿No será que María conocía a Jesús? Confiaba en Jesús por lo bien que le conocía. ¿Puedes decir tú, o puedo decir yo hoy, que conozco tan bien a Jesús como para saber que aunque no sé ni el cómo ni el dónde, sé que va a actuar? Esta semana, en la escuela sabática de los peques, hablaba sobre la historia del maná. El maná, los israelitas en el desierto. Así que cuando estábamos haciendo el culto familiar, llevamos unos cuantos días ya, semanas más bien yo diría, escuchando a Nathan que nos dice: Oye, mamá, ¿no crees que Jesús está tardando mucho en venir? ¿Cómo que está tardando mucho? Es que han pasado 2021 años. Y no sé, esto es un poco largo ya. Y cuando tú conoces a Nathan y sabes que Nathan es hiperlógico y todo tiene que tener una explicación, sabes que detrás de esa cabecita y de esa pregunta hay algo más. Y le preguntas: pero Nathan, ¿qué es lo que quieres decir? No sé, pensaba que quizás igual es una broma.
¿Y Jesús no va a volver? No sé, ¿eh? Es que como han pasado 2021 años, así que con esta pregunta que va rondando en su cabecita esta semana, su padre quiso aprovechar la historia del maná para hacerle entender que quizás lo que tenía que hacer era confiar en Jesús, que es lo que le íbamos repitiendo desde que empezó con esta pregunta. Y le decía, Nathan, ¿te acuerdas lo que pasaba con el maná? ¿Te acuerdas que si caía el lunes y tú recogías comida para el martes, el maná se ponía malo? Si cogías comida el martes y lo guardabas para el miércoles, se ponía malo. Entonces, los israelitas tenían que confiar en que cada día caería maná. Pero, ¿qué pasaba cuando llegaba el sábado? Porque el sábado no caía maná. Así que el viernes tú recogías maná y el viernes no se ponía malo. Aquellas personas que pensaron, pues si cae lunes, martes y miércoles, también caerá el sábado, cuando llegó el sábado se quedaron sin comida y sus amigos tuvieron que compartir con él. Yo veía la cara de Nathan cuando su padre intentaba hacerle entender con eso la importancia de confiar en Jesús. Era una mezcla de contradicción con me convences, pero no del todo. Seguiremos tratando este tema. Y pienso que confiar no es fácil. Confiar en alguien en quien no conoces no es fácil. Para llegar a confiar en una persona necesitas conocerla tan bien que sepas que aunque no sepas ni cómo, ni cuándo, ni dónde, estés seguro que va a actuar. Confiar en Jesús significa saber que quizás las cosas no van a salir como yo esperaba. María no sabía cómo iba a hacer el milagro o qué es lo que iba a hacer, pero sabía que iba a actuar. Puedo decir, y lo digo con toda la sinceridad que tengo, que confío plenamente en mi marido, 100%, pero no siempre fue así. Cuando yo conocí a Jonah, yo no sabía si podía confiar en él. Me llevó tiempo, conversaciones, verle actuar en muchos casos, para darme cuenta que era una persona de mi confianza y que a día de hoy puedo decir que confío plenamente en él. Y creo que con Jesús nos pasa eso. Intento confiar en alguien a quien no conozco, alguien a quien no le dedico tiempo, alguien que pasa de mi vida a veces casi volando por encima. Cuando toda mi relación con Jesús es de sábado en sábado, de domingo en domingo, una vez al mes, o como dirían por ahí en las fiestas de guardar, es difícil poder confiar en alguien que apenas conozco. María podía confiar en Jesús porque había pasado cada día de aquellos 30 años junto a él, viendo cómo actuaba, sabiendo cómo era. Es muy difícil confiar cuando tienes que tomar decisiones importantes. Es muy difícil decidir que no voy a coger este trabajo porque tengo que trabajar en sábado o que no me presentaré a este examen porque es en sábado, cuando no tengo claro si Dios actuará en mi favor o no. Es difícil dejarlo todo por seguir un llamado especial que Dios te ha hecho cuando no tengo claro si el llamado viene de Él. Es difícil separar mis diezmos y ofrendas antes de repartir el dinero en el resto de cosas que hay en mi casa, cuando no tengo claro que Dios va a abrir las ventanas de los cielos para bendecirme. Es difícil confiar en que Dios tiene una persona para mí, cuando no sé si ese Dios realmente hace milagros. Yo puedo prometerte que Dios actúa, pero también puedo decirte que es difícil que lo sepas si no lo conoces. Yo puedo decirte que Jonah es confiable al 100%, pero si tú no pasas tiempo con él, no lo sabrás. No puedes confiar en un Dios que no conoces. Y esa es la diferencia para mí en esta historia con María y con el resto. Si tú te das el tiempo, si tú dedicas tus mañanas, tus tardes, tiempo de calidad a conocer a Jesús, a explorar en sus historias, a entender por qué dice las cosas, a entender que las cosas no son normas ni prohibiciones, son bendiciones que hay detrás de cada cosa que Él te explica. Cuando aprendas a conocerlo en tal profundidad, serás capaz de caminar donde no veas un camino. Serás capaz de llevar tu vida a un límite que quizás ahora no eres capaz. Pero hay una segunda parte de la historia que me encanta. Y son los últimos versículos. Cuando Jesús les dice, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y después les dijo,
Sacadlas ahora y llevarlo al maestresala. Cuando el maestresala gustó el agua sin saber de dónde era, aunque los sirvientes sí lo sabían, dijo que, os lo resumo, el vino era espectacular. Y es que me llama la atención de esta historia que aquellas personas que fueron capaces de ver los milagros eran aquellas personas que estaban trabajando. El maestresala estaba fuera, los invitados estaban fuera, los novios estaban fuera. Los que estaban dentro, preparando las cosas para que el resto disfrutaran de ellas, fueron aquellos que pudieron ver el milagro que Jesús hizo. Y es que es muy difícil, querido amigo, querida amiga, que puedas ver los milagros de Dios sentado desde tu silla. Es muy difícil que puedas meter un gol si no estás jugando la Eurocopa. A veces pretendemos ver los milagros que Dios puede hacer en mi vida o en la vida de los demás sin mover un dedo, comprando como con Amazon, a través de una pantalla. Pero quien puede ver el milagro de Dios es aquel que trabaja para hacerlo realidad, quien es el instrumento en sus manos para que los milagros sean visibles. Si no escuchas al que tiene algo que contarte, si no dedicas tiempo al que está solo, si no das de lo que tienes para el que tiene hambre, si solamente miras desde la barrera, ¿cómo puedes ver a Dios actuar? Mi abuela solía decir, el que quiera peces, que se moje los pies, que queda más bonito. Pero si vas a ir a pescar, sabes que no vas a poder pescar ni desde tu coche ni desde la carretera. Si quieres pescar en un río, tendrás que remangarte el pantalón y meterte dentro. Si vas a pescar en el mar, tendrás que preparar tu caña, tu anzuelo, lanzarlo y esperar. No vas a poder comerte al pobre pescadito si estás en el salón de tu casa. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que te dice que Él puede abrir las ventanas de los cielos para bendecirte, hoy y siempre. La única diferencia es que para que tú te lo creas, tienes que confiar en Él. Yo no voy a prometerte riquezas, 0 problemas, que vas a encontrar a la pareja de tus sueños, que vas a tener un trabajo por el que no vas a tener que luchar, porque Dios no actúa así. Pero sí puedo prometerte que si le das la oportunidad, si lo conoces, si confías en Él, si trabajas mano a mano con Él, vas a verle actuar desde primera fila. Vas a sentirte acompañado en los momentos de mayor soledad. Vas a sentir que tu vida tiene un propósito y que tienes claro cuál es. Ahora, eso sí, tienes que tener claro lo mismo que tenía María, que no sabes el cómo, que no sabes dónde y que no sabes qué hará. Pero lo que sí que puedo decirte es que si tú pudieras ver el fin desde el principio, como hace Jesús, elegirías el mismo camino. Yo no sé si conoces esta historia, si es la primera vez que la escuchas, porque quizás no vienes de un ambiente religioso, pero solo te invito a que no te creas lo que yo te digo. Léela por ti mismo, está en Juan 2, pero cuando termines esta historia, léete la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, porque la Biblia está llena de historias que pueden cambiar tu vida y las de los que están a tu alrededor. Quizás sí que conoces la historia porque te has criado en una iglesia y tus padres te han contado la historia de el milagro de las bodas de Caná, que es uno de los más famosos. Pero quizás hace tanto que no abres tu Biblia que te has perdido esta historia y muchas más que siguen detrás. Va a ser muy difícil que puedas conocer a un Dios al que no le dedicas tiempo. Como te estaba contando historias del año 2008, déjame que te cuente una más. Aquel año, unos meses antes de que España ganara la Eurocopa, después de 30 años, el día de mi boda, por si no lo había dejado claro antes, era Semana Santa. Jonah estudiaba primero de teología y yo le había contado que con mi madre habíamos terminado teología en Cologne, un colegio adventista que está en Francia.
Le conté la experiencia tan bonita que había sido y lo muchísimo que habíamos aprendido allí. Y Jonas se planteaba la posibilidad de podernos marchar allí. Pero no lo tenía muy claro. Por si no lo sabéis, es el pequeño de 4 hermanos. Lo máximo que había vivido fuera de su casa había sido en Zaragoza y porque sus padres tenían muy claro que era la ciudad más segura del mundo. No por nada más. Nunca se había separado de su familia y marcharse a tantos kilómetros le asustaba un poco. Así que decidimos ir allí para verlo in situ, para ver si le gustaba, si no, si sería una posibilidad. Llegamos allí y empezamos a hablar con la gente que estaba por allí. Hablamos con un estudiante que conocíamos, hablamos con la secretaria, hablamos hasta con un profesor, pero Jonas no terminaba de estar muy convencido. Así que decidió tomarse los siguientes meses para tomar una decisión. Así que cuando nos marchábamos le dije, bueno, pues vamos a despedirnos. Y nos acercamos a la facultad para despedirnos de la gente que habíamos conocido. Y allí se nos acercó un hombre. Hola, mira, es que he escuchado que os estáis planteando estudiar aquí. Era porque si teníais cualquier duda, cualquier pregunta, pues quizás podríamos hablar, era el decano. Así que entramos a su despacho y estuvimos hablando. No sé si fueron horas, pero fue mucho rato. Y recuerdo que cuando salimos de allí, Jonas me dijo, no hace falta pensar más, lo tengo claro. En junio, si Dios quiere, en julio nos venimos para acá. Si me preguntas, te diré que no tengo ninguna duda que ese fue el plan de Dios. El plan de Dios era que marcháramos para allá, porque allí aprendimos lo que jamás pensé que aprendería. Aprendimos a confiar en Dios cuando las cosas van fatal, sin trabajo, sin dinero, sin saber hacia dónde tiraríamos. Allí aprendimos qué era el pastorado, de la mano de 2 amigos que para nosotros hoy ya no son amigos, son familia. Son nuestros queridos Eri y Esther. Ellos nos enseñaron qué era el pastorado desde una perspectiva que nos ilusionó a los 2 y que hemos guardado siempre en el corazón. Allí aprendimos que el racismo duele mucho, sobre todo cuando te lo hacen a ti. Y allí decidimos que fuera donde fuera que Dios nos pidiera ir, iríamos con los ojos cerrados. Lloré mucho. Y no sé si Jonas lloró más que yo. Lo pasamos muy mal. Pero aprendimos a confiar en el invisible, a verlo cara a cara, a ver que sus milagros no eran una historia que se cuenta aquí y que hay gente que cree que ni siquiera está inspirada. Aprendimos que los milagros son reales y existen y los puedes ver como si los estuvieras tocando. Y si me preguntaras si volviera atrás, si volvería a repetir mi experiencia, te diría que sin ninguna duda volvería a irme allí, porque querría volver a aprender todo lo que allí aprendí. Déjame resumirte esta historia. Esta historia va de 2 cosas. Para confiar en Dios, tienes que conocerlo. No puedes vivir de las rentas ni de lo que tus padres te han enseñado. No puedes vivir de lo que fuiste en un pasado. No puedes vivir del tiempo que le dedicaste porque ahora estoy enfadado. Esto es un trabajo de día a día. La confianza se gana con tiempo juntos, pero con tiempo de calidad. Sin música, sin ruidos, centrándote en saber quién es ese amigo en el que quieres confiar. Y lo segundo es que si quieres ver milagros, ponte a trabajar. Levántate de tu zona de confort, déjala de un lado. Empieza a pensar no qué es lo que los demás pueden hacer por ti, sino qué es lo que tú puedes hacer por los demás. ¿Cómo puedes ser ese instrumento a través del que Dios haga milagros en la vida de los demás y en la tuya propia? Si quieres vivir una vida al límite, solo se me ocurre esta manera, dejando que sea Dios el centro de tu vida. Pero te puedo asegurar que no hay decisión mejor. Y esta es mi pregunta para ti hoy. ¿Te atreves? Querido papá, gracias porque nunca nos dejas. Gracias porque hay 1000 historias en la Biblia a través de las que podemos ver que tú nos llevas de la mano a donde sea, a ese lugar que tienes preparado para nosotros, que tienes una misión para cada persona que está aquí hoy, para cada persona que nos acompaña en Zoom y para cada persona que nos ve a través de YouTube. Señor, a veces vemos la vida de los demás y pensamos que,
claro, es que esta persona sí que ha sido bendecida por ti. Y no nos damos cuenta que tú estás deseando hacer lo mismo por nosotros, pero tenemos que darte esa oportunidad. Y yo quiero suplicarte hoy que nos des la fuerza, la valentía para cada mañana recordar que estando a tu lado, conociéndote mejor, será la única manera en que tendremos suficiente confianza en ti como para caminar en las tinieblas, como para caminar donde no se ve. Danos confianza, danos fuerza para poder ver todos los milagros que has preparado para nosotros. Te queremos, papá, y por eso te pedimos que vuelvas pronto, para que podamos seguir disfrutando de ti, pero ahora sí en persona. Que todo esto te lo pido por Jesús.